Espero que ya la estén viendo. ¿Ya? ¿Ya la ven? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entonces voy a pasar a pantalla completa porque creo que se ve mejor en pantalla completa que... Nuestros objetivos de aprendizaje es que ustedes amplíen sus conocimientos respecto al empleo de la familia de pruebas no paramétricas G cuadrada. Ya habíamos dicho, es toda una familia este asunto de la G cuadrada. Y de ellas, pues hemos visto solamente una pequeña rama. También hay muchas otras pruebas no paramétricas, ajenas totalmente a la distribución G cuadrada, a los planteamientos teóricos de la G cuadrada, pero pues por algún motivo que ya no recuerdo fue que elegimos que estas eran las más adecuadas. Bueno, ya lo recordé. Es porque son las más frecuentes que vemos, que se reportan en la literatura médica, y entonces por eso decidimos que era lo adecuado para que las generaciones que llevaran métodos y técnicas lo conocieran, lo comprendieran, que en algún momento pudieran desarrollarlo. Hay otras pruebas que son muy utilizadas en psicometría, pero bueno, para ustedes es suficiente este espectro. Que conozcan los planteamientos teóricos para la prueba de G cuadrada de McNemar relacionada con la significancia de los cambios. Y los planteamientos teóricos son bastante light, por decirlo, bastante alivianados, porque no le entramos a la teoría matemática y probabilística que sostiene, ¿no? Que le da un sostén robusto a la prueba de McNemar. Solamente los enunciados generales. Que conozcan ustedes el modelo McNemar para muestras dependientes, que incrementen el dominio del procedimiento para elaborar el plan de análisis estadístico para contraste o falsación de hipótesis. Esto es que recuerden que estamos en la etapa 3 del plan de análisis estadístico. Y bueno, que conozcan el procedimiento, conozcan y practiquen el procedimiento para calcular la prueba de McNemar. Y bueno, junto con el procedimiento llegamos a resultados, pues tendrán adelantar en algún momento cómo van a interpretar esos resultados. ¿Qué nos permiten las pruebas paramétricas donde hay dos muestras relacionadas? Espero que recuerden que uno de las premisas relacionadas con el análisis estadístico, sobre todo el inferencial y el de prueba de hipótesis, es que uno, las observaciones viniesen o proveniesen de un muestreo aleatorio en cualquiera de sus variantes. O bien, si se tratara de un ensayo clínico controlado, que hubiese habido un proceso de aleatorización para asignar los tratamientos. Se necesita esa teoría de probabilidad que solamente se puede sostener cuando los procesos son aleatorios. Los procesos de selección de las unidades de observación. Y el otro es que no estuviesen las observaciones relacionadas con esos dos principios básicos.
Y luego todas las premisas que tienen que ver con las pruebas paramétricas, que son lo contrario o son más flexibles cuando utilizamos pruebas no paramétricas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de muestras dependientes. No son muestras independientes como hemos manejado todas las anteriores, sino que son muestras dependientes o relacionadas. Esto quiere decir que cada elemento de una muestra, cada elemento de NI, la iésima observación, está emparejada o apareada de alguna forma con otra. Esto hace que los componentes de cada pareja se parezcan entre sí lo más posible en esas características o en esas variables que nosotros consideramos que son importantes. Cuando revisamos los casos o los diseños de casos y controles, en esa revisión somera que hicimos, habíamos dicho que había un pareamiento o un emparejamiento de 2 casos por cada control. No necesitamos más, ¿no? La probabilidad dice que si tenemos 2 casos contra los cuales comparar cada control, tenemos una mayor eficiencia de la prueba estadística. En consecuencia, hay una cierta interacción entre estas observaciones. Habíamos dicho, si el caso 1 es una mujer de 25 años, los controles van a ser 2 mujeres, ambas de 25 años. Y así, claro, van a ser mujeres diferentes, se espera que no fuesen de la misma familia. Y que, pero cuando decimos que sean del mismo sexo, de la misma edad, de alguna manera estamos emparejando el asunto. Por eso se llaman de muestras pareadas o emparejadas. ¿Y por qué respecto a las variables de confusión? Bueno, porque en esas variables de confusión la edad pudiera ser un elemento de confusión. Y entonces tenemos que, una manera de hacerlo es probar que las diferencias entre edad no son significativas. Y la otra, eso es posterior de los datos. Y la otra es anterior a los datos, que es decir, de una vez vamos pareando por sexo, vamos pareando por edad. O vamos pareando por otra variable que pudiera ser, que como está relacionada con la variable en estudio, pudiera actuar como variable de confusión y debemos tener un control sobre ellas. Entonces, ese primer elemento de casos y controles es el que es más conocido por ustedes. El otro tiene que ver cuando en un diseño donde cada elemento de la muestra se constituye en su propio control. Ya les había dicho, con el propósito de controlar las posibles variables de confusión. Y ahorita que veamos el ejemplo, pues van a decir sí. Pues sí, necesitamos que sea la misma persona la que nos pueda dar el punto de referencia en este elemento de control. Entonces, los textos dicen que la prueba de McNemar es una alternativa estadística a la prueba G cuadrada cuando no se cumplen las condiciones necesarias para su adecuada utilización. Esto es, uno de ellos es que las muestras son dependientes. En G cuadrada habíamos dicho las muestras son independientes y probamos que sean independientes. Y dice, esto es prácticamente textual. Lo pueden ver en el Daniel, buscar allí y ahí encuentran este planteamiento. Me dice que
cuando que la probabilidad exacta de observar un conjunto concreto de frecuencias A, B, C y D en una tabla de contingencia de 2×2, cuando se asume independencia y los totales de filas y los totales de columnas se consideran fijos, esta probabilidad está dada por esta función, que es una función hipergeométrica. Alguno de ustedes se acordará de qué significa eso. Ahí está. Por eso les decía, es una revisión somera. Ahí está el planteamiento teórico. Y que esta fórmula se obtiene calculando todas las posibles formas en las que podemos disponer de n sujetos en una tabla de 2×2, de modo que los totales de las filas y de las columnas sean siempre los mismos. Espero se estén imaginando esta tablita de contingencia de 2×2, donde tenemos 4 casillas. Las 2 primeras son A y B, y las 2 inferiores son C y D. La prueba de McNemar se utiliza para decidir si puede o no aceptarse que determinada intervención induce un cambio en la respuesta dicotómica o dicotomizada de los elementos sometidos a la misma intervención, ¿no? O sea, tenemos un grupo de sujetos a los cuales vamos a intervenir y vamos a obtener una respuesta. ¿Respondió o no respondió? Y que este diseño es aplicable al elemento de antes y después, en donde cada observación, cada componente, cada participante actúa como su propio control. Se requiere que la misma característica se mida en más de una ocasión. Entonces, ¿de qué diseño estamos hablando, jóvenes? ¿Cómo se llama el diseño en donde obtenemos la misma variable, medimos o cuantificamos la misma variable en más de una ocasión? Esto es 2 o más veces. ¿Cuál es ese diseño? Longitudinal. Muy bien, el diseño longitudinal. La prueba de McNemar nos permite comparar si las mediciones efectuadas en 2 momentos diferentes permanecen iguales o si por el contrario se produce algún cambio significativo. Cuando estamos en esta situación, vuelvo a repetir, se reconoce como datos pareados. Esto, ¿no? Esto es de mi cosecha, pues que los ejemplos del área clínica son inagotables. Siempre estamos estudiando efectos terapéuticos con la presencia de algún signo o algún síntoma antes y después de un tratamiento. Los ensayos clínicos controlados básicamente van en ese sentido, ¿no? En esa lógica, en ese razonamiento. Y esa situación podemos sintetizarla en la siguiente tabla de datos pareados. Y vemos, dice, característica estudiada. La característica es el dolor. La primera observación, el dolor está presente. Y en la segunda observación, el dolor sigue presente. A esa situación donde la primera, vamos a la siguiente tabla, donde la primera y segunda observación son presentes ambas, pues quedan en la casilla A. Si la primera observación está presente, pero en la segunda está ausente, van a la casilla B. Si en la primera observación el dolor era ausente y en la segunda observación se hace presente,
pasan en la casilla C. Si en la primera observación el dolor, porque es lo que estamos usando de comparación, era ausente, y en la segunda observación sigue ausente, pues lo colocamos en la casilla D. ¿Qué les recordó esta tablita y esta forma de presente, 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 ausente, ausente, presente, ausente, ausente? ¿Para qué utilizaron una tabla similar? Para las variables, ¿no? Sí, pero ¿en qué situación usaron esa misma tabla? En grupos expuestos y no expuestos, ¿no? Ajá. ¿Para riesgo? Precio relativo. ¿Me preguntan? Imagínense la tabla y cómo estaba nombrada. Tú me dices, tenía yo, en el eje de las 10, tenía yo la exposición, presente, ausente. Ajá, y el otro de enfermos. ¿Cómo? Y en el otro eran los enfermos. Enfermos. Sí, era el daño, ¿no? La presencia del daño. Pero sí teníamos, sí, bueno, en riesgo. Se parece mucho a la de riesgo. ¿En qué otros cálculos utilizaron esta misma tabla de contingencia de 2x2 con la misma situación? Donde en la casilla A iba positivo, positivo, en la casilla B era positivo, negativo, en la C era negativo, positivo, y en la D era negativo, negativo. En la determinación de la sensibilidad y especificidad. Muy bien, así es. En donde en el eje de las Y teníamos la nueva prueba, que podía ser positiva o negativa, y en el eje de las X comparábamos contra la mejor prueba, ¿no? Contra la prueba de oro o el gold estándar. Allí también utilizamos este formato. Pues ahora lo vamos a utilizar para la prueba de McNemar y van a ver ustedes que hay muchas coincidencias, aunque la interpretación, coincidencias en el procedimiento, aunque la interpretación es diferente. Entonces, por esto se llama, hay que hacer una reconceptualización de la tabla de 2x2 para ubicar las respuestas pareadas como sigue. Ya es lo que les acabamos de ver atrás. Y la pregunta es, ¿dónde van a aparecer los cambios? ¿En qué casillas aparecen los cambios? Les escucho. No
entendí, doctora. ¿Puede repetirlo? Sí. ¿En cuál de las casillas que estamos viendo en esta tabla de contingencia están los cambios? Recuerden que estamos hablando de la misma variable antes y después. En la C y la B. En la C y en la B. ¿Por qué? Pues porque en la C primero estaba ausente y después está presente. O sea, hay un cambio. Y en la B porque primero estaba presente y luego ausente. Que también es cambio. Así es, correctamente. Es lo mismo que les acabo de presentar, pero ya con la respuesta. Entonces, es en B y en C. O sea, sumamos B, los cambios que están presentes. Estaba presente al inicio, ya después ya está ausente. Ahí hubo un cambio. Y en C, donde estaba ausente al inicio y después ahí está presente. Entonces, cuando sumamos B más C, es el número total de elementos cuyas respuestas cambiaron. Y son los únicos que van a intervenir en el contraste. Luego viene teoría, ¿no? Viene teoría matemática. Dice, bueno, donde la proporción de A es la proporción de A más B sobre N. Es la proporción de antes. Y la proporción D es A más C sobre N. Para que sepamos, no los valores concretos, sino podamos calcular en función de proporción. Entonces, nos interesa la diferencia en las dos proporciones, la proporción A antes o inicial y la proporción F final o después. La hipótesis nula que queremos contrastar es que el valor esperado para la diferencia es 0. O sea que cuando yo resto la proporción de antes menos la proporción de después, me va a dar 0. En tanto que la hipótesis alternativa es que la proporción de antes y menos la proporción de después o final van a ser diferentes. Y ya diremos, de acuerdo al planteamiento de lo que esperamos, es que regularmente esperamos que al final se reduzca, ¿no? Que la proporción de personas que tenían vómito antes de tomarse el medicamento se reduzca después de tomar el medicamento. Ahí sería menos, pero también esperaríamos que la proporción de personas con anemia también va a ser igual, ¿no? Que la proporción de personas con anemia se reduzca después de tomar el medicamento. Pero podríamos plantearlo de otra forma, buscando que la proporción final sea mayor que la proporción al inicio, antes. Y acá hay un espacio para que ustedes se ejerciten todos los momentos para lograr que ustedes vayan adquiriendo dominio en el ejercicio del desarrollo del razonamiento estadístico que les permite utilizar los 5 pasos para plantear un plan de análisis
de prueba, contraste o falsación de hipótesis. Entonces les voy a dar, ¿cuánto será? 3 minutos, 5 minutos para que lo vayan anotando en el chat. ¿Cuáles serían las hipótesis estadísticas? Enterada de que Milton tiene fallas. Gracias, Mayra. Muy bien. A ver, creo que hablé demasiado y no quedó claro. En el chat espero que ustedes anoten las hipótesis estadísticas que serían adecuadas a este ejercicio, a este problema. Entonces corre tiempo para que anoten en el chat las hipótesis estadísticas. Ya lo saben, solo con símbolos. Hola, dime. Sí, dime. Ajá. No te preocupes. Además, mi crío está durmiendo. Está bien. Oye, gracias. Bueno, hasta luego.
Muy bien, Julio, solamente te falta que digas qué significa PA, qué significa PF. Muy bien, ya terminamos con el tiempo. Nadie más va a quedar entonces. No, iba yo a decirles que quedaba como oportunidad de aprendizaje, pero como lo vamos a revisar ahorita, ya dejaré otra oportunidad. Bien, veamos. Continuemos con este asunto. Ustedes me dicen, ¿ya se ve? Sí se ve, doctora. Muy bien, pues ahí estoy anotando la respuesta. ¿Es correcto lo que anotó Julio? Nada más habría que, le falta, ¿no? Especificar dónde PA corresponde a, y había que completarlo, y PF ya habíamos dicho. PA es la prevalencia o la proporción de personas, estamos trabajando con prevalencias, ¿no? La prevalencia de personas con dolor, con vómito, con anemia antes del tratamiento. Y PF es la proporción o la prevalencia de personas, de niños, de embarazadas después de recibir el tratamiento. Entonces, solamente la única observación que le hago a Julio en particular y a ustedes en general, es que la notación estadística no es igual. Habíamos dicho, es hipótesis 0, pero había que ponerlo como subíndice y los 2 puntitos. Esa es la notación estadística requerida. Y si vas a hablar de proporción, hay que ponerle, hay que usar la notación estadística correcta. Yo sé que ahorita por la prisa es muy difícil pegar el acento circunflejo, pero hay que pegarlo. Tienen que acostumbrarse, es como las faltas de ortografía, ¿no? Como la ortografía. Hay que cuidar que no haya faltas de ortografía. Entonces, la hipótesis 0 o la hipótesis nula va así como está anotado allí,
igual sería la hipótesis de investigación. Y si ponemos H1, pensando en H0, que vaya como subíndice. Muy bien, seguimos. Ya habíamos dicho, vamos a hacer ese contraste tomando en cuenta las casillas B y C, que son las que muestran discordancia en los momentos en los que se efectuó la medición. La prueba de McNemar contrasta el número de individuos que han dejado de presentar la característica de interés B con el número de individuos que han realizado el cambio inverso. O sea, no tenían la característica y ahora la tienen. Es el C. Tenemos allí cómo se calculan esta diferencia en la proporción antes y la proporción después. Y que corresponde, eso es a partir de las casillas, ¿no? Puramente de las casillas. Pero el modelo estadístico, el que tiene teoría, es ese que está donde dice el modelo estadístico de contraste es, y está G cuadrada igual al producto de B menos C elevado al cuadrado sobre B más C. Esta G cuadrada sigue una distribución G cuadrado con, ¿cuántos grados de libertad tendríamos en esta casilla? En una casilla de 2 por 2. Es pregunta, estoy esperando la respuesta. Tres grados de libertad. Si recuerden que habíamos dicho los casos especiales. Acá aplica la regla, ¿cómo sería? Renglones menos 1, ¿cuántos renglones tenemos? Pero si se aplica esa fórmula, ¿no quedaría en 0? Porque sería 2 menos 1 o 1. 2 menos 1, entonces sería 1 por 1. Menos Ajá. 1 quedaría en 0. Pero como está elevado al cuadrado. No, perdón. Sí, sería 0, pero por convención se acepta que es un grado de libertad. Y recuerden, menos 1, sí. Habíamos dicho, en la familia de G cuadrada, el razonamiento es el mismo, ¿no? En todos es observado menos esperado elevado al cuadrado. Y donde va variando es el valor crítico del tipo de prueba que usamos. También había dicho, hay autores que dicen una manera, por eso respondieron ustedes, que era 3, porque es categorías K menos 1, pero no para las tablas de contingencia de 2 por 2. Tenemos un grado de libertad. Un GL. Y entonces, también se plantea que cuando la muestra es pequeña, y habíamos dicho en estadística, muestra pequeña es cuando tenemos menos de 30 observaciones, o sea, 29 observaciones o menos,
o bien se desea mayor precisión, se aplica la corrección de yates. De Yates, dicen cuando pronunciar, ¿no? Entonces ven ustedes que cambia esa G cuadrada de McNemar y tenemos que es el producto del valor absoluto de B menos C menos 1 elevado al cuadrado más B más C. Entonces, esta tabla se las voy a enviar después para que vean ustedes los cambios. Y el punto es que a 30 pacientes se les administra un nuevo analgésico para tratar el dolor tras una intervención quirúrgica. A cada participante se le realiza una valoración del dolor con una escala analógica. ¿Sí conocen las escalas analógicas para dolor? ¿Alguien ha oído Sí. o conoce? Sí, adelante. Sí, ¿Cuál es? doctora. Pues hay una que es como por caritas, que es como de caritas felices a como más como tristes o como enojados. O también hay nada más como por números del 0 al 10. Ujú. Igual hay una así como, como una pendiente que va aumentando, puede ser numérica o puede ser nada más, donde te colocas desde la base hasta un punto más alto, ¿no? De ahí se coloca uno y dice, bueno, este es lo que sea que signifique, yo digo que estoy aquí. Y lo de los iconos, de las caritas, pues sí, ¿no? Se ven caritas tristes, llorosas, hasta muy contentas. Muy bien. Pues yo les presento una tabla, esos mismos resultados de esos 30 pacientes que fueron valorados antes y los mismos 30 pacientes que fueron valorados después y los valores que obtuvieron. Entonces, está ahí la ecuación. De hecho, les voy a pedir que utilicen la anterior, esta. Aunque también pueden usar esta, ¿no? También lo que pasa es que cuando hay menos uno, se utiliza como una corrección, recuerde, nosotros estamos trabajando con frecuencias y las frecuencias son números discretos. Para dar un elemento de continuidad, como si fuera una variable numérica continua y que pueda acercarse a la distribución normal, se agrega S1. Se le resta, perdón, S1. Pero eso pues son los planteamientos que hacen los matemáticos para hacer este trabajo. Entonces, el punto es que ustedes puedan hacer el cálculo con estos valores que les estoy proporcionando y nos damos también unos minutos, son las 2:06, para que ustedes hagan el cálculo y obtengan el resultado. Ya les había comentado que es necesario que quienes usan su celular para estar conectados, pues que tengan a manos una calculadora.
Cuando obtengan el resultado, solo anotan el valor, no anotan la operación, solo el valor. Doctora, la primera fórmula, la más sencilla de X, B menos C menos 1 al cuadrado sobre B más C. ¿Es esa? Sí, la primera fórmula, ya ves que empieza con el producto de B, no, eso no lo hagan, porque finalmente cuando se hacen todas las cancelaciones, porque son los mismos, finalmente es B menos C elevado al cuadrado entre B más C. Y les voy a presentar para que vean la fórmula que utilizan o que los programas estadísticos emplean, que es ya con la corrección. Ok, gracias, doctora. Todavía no está esa operación, jóvenes. Muy bien, Moisés ya nos dio un valor que es 0.42. Muy bien. ¿Qué es ese valor? ¿Qué significa ese valor? ¿Cómo interpretamos ese valor? Bueno, creo que es punto 19. Es que lo había hecho con la otra fórmula de la anterior diapositiva y luego lo hice con ese, quedó diferente. A ver, no entendí.
Con la fórmula de B menos C y ese resultado al cuadrado entre B más C da 0.42. Pero cuando se resta el 1, da 0.19. A ver, ¿dónde están restando el -1? Después de la resta de B menos C, se Ujú. resta menos 1 al cuadrado y eso dividido entre B más C. Cuando hacen la corrección es cuando da ese valor. Sí, con la corrección es 0.19. Muy bien. ¿Qué significa ese punto 19? ¿Qué es ese punto 19? Ahí está. Les dio punto 19. El punto 19 era la resolución de estos datos. Es la pura operación, pero ¿qué hay detrás de de todos estos numeritos y fórmulas? ¿Qué estamos probando? Ya en el chat, a ver, alguien había ya anotado que era PEA. ¿Qué es PEA? Proporción inicial. ¿Mm? Proporción inicial. Sí, pero ya en el caso, en este caso, en este problema, ¿cuáles son esas proporciones de pacientes inicial? Era con dolor. ¿Con dolor? ¿En qué momento? En la primera intervención. Muy bien. Primera valoración. Luego, ¿qué hicieron con esos pacientes? Ya estamos leyendo. ¿Qué hicieron con esos pacientes?
Se les dio un analgésico nuevo. Y entonces, PF, ¿qué es? La proporción de pacientes sin dolor. Sin dolor, post. Vamos a ponerle consumo de analgésico, post-analgésico. Esas son las hipótesis que estamos probando. ¿De acuerdo? Acá están los resultados, esos 30 antes y 30 después, entonces tenemos 60 pacientes, ya hicieron los cálculos y da punto 19. ¿Qué es este punto 19? Pues es el valor de la chi cuadrada que nos serviría para aplicar regla de decisión. Claro, es tu valor de chi cuadrada calculada. ¿Y cuál sería la regla de decisión, Moisés? Pues es la misma que hemos estado manejando con las anteriores, ¿o cambia? Es exactamente la misma. La regla de decisión Entonces sería, viene. entonces sería rechazar la hipótesis nula si el valor de chi cuadrada calculada es mayor que el valor crítico o de tabla de la chi cuadrada. Muy bien. Y si yo te digo que el valor crítico con un alfa de 0.05 para un grado de libertad es 3.68, ¿qué dices tú? ¿O qué dice no solo Moisés? ¿Qué hacen? ¿Rechazan o no rechazan hipótesis nula? No se rechaza hipótesis nula. No se puede rechazar hipótesis nula y la conclusión es... La conclusión estadística. Luego hablaríamos de la conclusión clínica. Que pues no es posible rechazar hipótesis nula. Aplica la regla de decisión y dices no puedo rechazar hipótesis nula. Por tanto, acuérdate de cuál fue la hipótesis nula que anotaron. Son iguales. Por tanto, la proporción de pacientes con dolor antes y después son iguales. Bien, correcto. ¿Cuál es la implicación clínica? Pues que el nuevo analgésico no disminuyó el dolor. Así es. No muestra diferencias significativas en este grupo de pacientes. Bien. Doctora, no entendí por qué no se rechazó. Moisés, ¿quieres decirle, explicarle? A ver, que no veo quién me está hablando. Porque el Jimena. Muy bien. El valor calculado nos dio punto 19. Entonces no fue mayor que el valor de tabla, que fue 3 punto y algo. Entonces, como no es mayor, pues no se puede rechazar. Solo se rechaza en caso de que sea mayor. Mayor o igual. Porque si el valor da 3.68, pues la puedes rechazar. Está justo en el valor crítico.
¿Sí se acuerdan De de acuerdo. no? ¿No les oí? Creo que se fue su internet, doctora. ¿Se fue mi internet? ¿No? ¿No me oyen? Bueno, Ahorita ya le escuchamos, pero hubo un momento hace, no sé, como un minuto que se dejó de escuchar. sí, porque pasaron unos músicos y había mucho ruido afuera. Pero estaba yo esperando que ustedes hicieran la reconstrucción, hicieran el cuento corto. ¿Qué hemos aprendido hoy? Si fueran ustedes reporteros, reporteras, ¿qué dirían? Una nota corta de lo que vimos hoy, de lo que pasó hoy a partir de las 1:15. Pues aprendimos, creo que es la prueba de Neymar de las no paramétricas, ¿no? Y cuadrada, ¿cómo no? Para estudios longitudinales que tienen una variable dependiente. Y pues resolvimos el ejercicio. Bien, Atala. ¿Alguien que complete lo que dijo Atala o que precise lo que dijo Atala? Luis, ¿qué dirías? Que utilizamos de ejemplo cómo utilizar la prueba de Magnemar con 2 tratamientos para el dolor. Y vimos que, o sea, y al final pues, el test nos dio que no hay diferencia, pero pues puede servir para, o sea, comparar 2 tratamientos. Bien, ¿alguien que complete? A ver, Gregorio, has estado muy silencioso varias semanas. Muy bien, ese ya lo insinuó Atala, pero no precisó. O sea, que les presentaron o conocieron una eh, una nueva prueba estadística que siendo de la familia de G cuadrada no se usa cuando no se cumplen los supuestos necesarios para G cuadrada. Un punto. El otro, y lo dijo, se aplica para estudios longitudinales, pero yo quisiera que se precisara, que les quedara muy claro que sí es cierto, son longitudinales porque son 2 o más mediciones, pero mejor que se queden con la idea de que se utiliza
para estudios antes y después. Son longitudinales, estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de longitudinales es tan diverso, no estamos imaginando, ¿no? A lo mejor un estudio donde se hacen 5 o 6 mediciones y para eso no aplica, sino que aplica solamente para antes y después. Y que siempre va a utilizar una tabla de contingencia de 2×2. ¿Sí? Porque la variable es dicotómica. Presente, ausente, si no. Y los momentos de medición son antes y después. Momento 1, momento 2. No más. No más momentos. Y Gloria, ¿qué me dices de tu proceso? Estamos pensando en los objetivos de aprendizaje. ¿Mejoró o está aumentando tu proceso, sí, tu razonamiento para aplicar el procedimiento del contraste de hipótesis? Sí, doctora, con los ejercicios me está quedando más claro. Bien. Moisés, ¿alguna observación? Pues no, de lo que dijeron, pues sería eso y que igual comentar que en este caso es un modelo para muestras dependientes, a diferencia de las otras que era para independientes. Así es. Por eso decía, siendo de la familia G cuadrada, siempre hay un hijo pródigo, ¿no? Se sale, se escapa, porque todas las demás venían cumpliendo los supuestos, aunque ya habíamos visto, ¿no? Hay una prueba G cuadrada para cada condición que necesitamos probar. Y acá no, se salta el supuesto de independencia. Las muestras son dependientes, tienen que ser dependientes. Bien. Pues entonces, jóvenes, yo espero que vayan no aprendiendo de memoria, sino comprendiendo por qué es el proceso, ¿no? ¿Por qué planteamos la hipótesis de trabajo? Elaboramos las hipótesis estadísticas, por qué deben estar en símbolos y cuál es la notación estadística correcta. Una vez que quede claro cuál es la regla de decisión. No es cierto. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál es? Elegir el estadístico de prueba es el tercer paso. Pero, ¿por qué elegirían la prueba de McNemar? No lo dije, pero es posible que lo puedan inferir. ¿Por qué McNemar? O sea, ¿en qué situaciones? eh, o sea, por ejemplo, de que, no sé, para aceptarse o no un tratamiento, ¿o a qué se refiere? Sí, a eso. Sí, bueno, tengo mis hipótesis estadísticas, en donde yo tengo un antes y tengo un después, y son las mismas. Yo sé que en el diseño son las mismas observaciones, son las mismas personas, antes y después. O sea, no son independientes, son dependientes, son las mismas. Y entonces yo deseo probar diferencias antes y después. Y lo que tengo, pues, es la prueba de McNemar que me permite justamente eso, probar diferencias antes y después en muestras dependientes con variables dicotomizadas. Variables con categorías dicotomizadas. Corrijo, variables con categorías dicotomizadas. O sea, que solamente mis categorías son dos. Presente, ausente, si no, solamente esa. ¿No? Solamente hay dos ramas.
Y entonces, pues tengo ahí la prueba de McNemar que me permite probar los cambios justamente en esas situaciones. Entonces ya tenemos el tercer paso, que es elegir el estadístico de prueba. El cuarto paso, que es elaborar o proponer la regla de decisión. ¿Cuál sería esa regla de decisión, Gloria? Pero Gloria no tiene sonido. A ver, Joaquín. Sí, doctora. ¿Cuál es la regla de decisión? Que se rechaza, no sé, a ver, permítame. Es proponer la regla de decisión, no aplicarla, proponerla. ¿Cómo que proponerla? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la regla de decisión? Cuando se rechaza la hipótesis nula. Sí, pero ¿cómo la propones, Joaquín? Cuando el valor de la chi cuadrada empírica es mayor que el valor crítico. Que el valor crítico con un alfa y con determinados grados de libertad. Para el caso habíamos dicho rechazar hipótesis nula si el valor de la prueba de G cuadrada de McNemar es mayor que el valor crítico, McNemar calculada es mayor que el valor crítico de G cuadrada para un alfa de 0.05, un grado de libertad. Y lo vemos en la tabla y es 3.68, si no me equivoco. Si no es 3.68, es 3.84. Ahí se me cruza. Esa es establecer la regla de decisión. Y luego ya cuando hacen el procedimiento, pues la aplican. Y el quinto paso es la conclusión estadística. Doctora. Sí, Moisés. Entonces, si en esta prueba de McNemar siempre se deben utilizar tablas de 2×2, el valor crítico siempre va a ser el mismo en todos los ejercicios, ¿no? Por los grados de libertad. Efectivamente, siempre va a ser. En McNemar siempre va a ser el mismo, por lo que acabas de decir. Son tablas de 2×2 para McNemar y con el alfa, ¿no? A menos que quieran tener un alfa más, una confiabilidad mayor o menor. Eso sería lo único que cambiaría. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no, veo que 1 minuto y no hubo preguntas ni comentarios, se hace muy largo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, con esto hemos terminado de revisar los contenidos temáticos. Ya están en condiciones de presentar el examen en cuanto nos digan en cuanto lo elaboren y me digan, hay que aplicarlo ya. Voy a escribirle al doctor Ortiz para que él me diga cómo va el resto de los grupos, si va a ser un examen general para todos, el mismo, o como hemos estado haciendo a partir de la contingencia, que han sido más
específicos. Cada docente ponemos el examen. Ya una vez que él me diga, que me dé la indicación, pues ya espero tener el examen preparado y decírselos a ustedes. Mientras tanto, pues nos abocamos al protocolo. Ya di retroalimentación para un grupo, espero los otros 2 protocolos y que después ya las sesiones del próximo martes las programemos para revisar protocolo. Y entonces yo les diré, bueno, empezamos con el primer grupo, creo, el de Frida, nos vemos de 1 a 1:30 para revisar lo que haya. De 1:31 a 2 de la tarde, el segundo que me llegue. Y después el tercero. Y así vamos rotando. A lo mejor es media hora, a lo mejor 20 minutos, a lo mejor son 10 minutos porque es muy específica la pregunta y podemos avanzar. O a lo mejor digo, no, solamente vamos a ver a un grupo. Si se quieren incorporar, excelente. Pero si no, pues no es necesario. Ya dedicarnos específicamente al protocolo, que quede un protocolo muy estricto, con todas las reglas metodológicas, aplicadas, de que no haya fallas. Bueno, siempre hay alguna falla, pero que no sea un protocolo débil. Acabo de terminar mi curso de métodos de quinto y hay 2 protocolos excelentísimos, de vanguardia. Es un razonamiento que no se había aplicado, es algo que no se había hecho y que tendría que hacerse. Y rigurosamente, uno de ellos es así, no hay fallas. Y tengo otro que hagan de cuenta que es de tercer año, pero aquellos de tercer año cuando empiezan, ¿no? Así, con problemas de redacción, con problemas. Y esto que este joven ha trabajado muchísimo, es el que tiene más asesorías, ¿no? Y aún así no logré apoyarlo lo suficiente para tener un protocolo riguroso, que digamos, ¡ay, qué buen protocolo! ¿No? Para empezar por el tema. Pero yo quiero que estos tiempos que tenemos libres, pues lo ocupemos, la ausencia del trabajo en clínica haga que redunde en este dominio teórico para elaborar, no teórico, sino también práctico para elaborar un excelente protocolo de investigación, con todo el rigor metodológico que requiere. Y pues a eso nos vamos a dedicar. Bien, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Les voy a enviar sus oportunidades de aprendizaje para concretar uno para McNemar y luego otro ejercicio para que decidan ustedes cuál aplicar, ¿no? Así que no sea agua pasa por mi casa, sino que le piensen un poquito y decir, ¿cuál voy a aplicar? Voy a aplicar bondad de ajuste, voy a aplicar para independencia o diferencia entre 2 grupos o más grupos, 2 o más grupos, o bien voy a utilizar McNemar. ¿Preguntas, comentarios? Doctora, ¿ya acabaron las clases entonces? Pues sí, ¿no? El curso lo terminamos hasta que presenten el seminario. O sea, las clases teóricas. Luego van a hacer los protocolos. Sí, sí, así es. Solo asesorías. Entonces, el siguiente martes ya iniciamos con las asesorías del protocolo, doctora. Así espero, Moisés. Ok. Sí, está bien. Sí, yo de cualquier manera voy a darle un repaso a los contenidos temáticos del programa. Fisher, ya les había dicho, Fisher lo hace la máquina. ¿Para qué nos metemos en problemas con factoriales? No es...
Ya lo hemos hecho otras veces y no resulta. Así es que no voy a revisar Fisher. Y si falta algún contenido, ahora que lo revise, bueno, les aviso y programamos nuevamente la clase. Ahora sí que la sesión grupal. ¿Está bien? Bueno, entonces nos estamos viendo, jóvenes. Hasta el próximo martes y les envío sus oportunidad de aprendizaje. ¿Va que va? De acuerdo, doctora, nos vemos el martes. Bien. Entonces, hasta el martes. Hasta luego, doctora. Sí, Julio, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.